Buenas tardes, estimados estudiantes. A través de este video haremos un repaso del temario para nuestro bimestral de RM. Recordar que los temas a evaluar serán juegos lógicos y de ingenio, ordenamiento lógico de datos y tabla de decisiones. Entonces, compartiré pantalla para poder comenzar con nuestro repaso. Recordando los temas a tratar: juegos lógicos y de ingenio, ordenamiento lógico de datos y tabla de decisiones. Recordar que un juego lógico de ingenio son pasatiempos, son juegos que consisten en hallar la solución a un enigma, algo que no conocemos, a través de la intuición y el razonamiento. Estos deben tener una base lógica y otra base algorítmica, es decir, utilizaremos, ¿sí?, las operaciones básicas de la matemática. Veamos los tipos de juegos lógicos y de ingenio más usados y que serán evaluados. Tenemos el primero, el juego de cerillos. ¿De qué trata? Consiste en ir moviendo cada cerillo hasta lograr crear la figura que dicta el problema dado. Puedo mover, puedo añadir o puedo retirar cerillos. ¿Cuáles son las reglas más importantes? La primera, que no se permiten partir los cerillos. No puedo partir en dos y colocar un pedazo y otro. Ni puedo superponerlos, no puedo colocar un cerillo sobre el otro. Y otro muy importante, no se deben dejar cabos sueltos, es decir, todos los cerillos deben estar entrelazados. Distribución numérica, otro tipo de juegos lógicos. Consiste en ordenar de forma equidistantes los números para que así cumplan las condiciones formuladas en el problema. Para encontrar esta ley, para poderlo formar, se emplean las operaciones básicas, la matemática, suma, resta, multiplicación y división, y se analiza el arreglo de forma vertical u horizontal, en algunos casos también inclinadas o con figuras geométricas. Otro tipo de juegos lógicos tenemos relación de parentesco, ¿sí? Son situaciones que se refieren al número de miembros de una familia y al parentesco que existe entre ellos. Tenemos dos tipos. El primero, cuando nos piden identificar el parentesco, es decir, qué relación de parentesco tenemos, sea por consanguinidad o sea por afinidad entre las personas que menciona el ejercicio. La otra es la cantidad mínima de integrantes de una familia. El objetivo es descubrir todos los integrantes de una familia con el mínimo número de personas. Esto quiere decir que una persona puede atribuirse que ser padre, ser abuelo, es decir, debo estar pendiente cuántas opciones puede tener una persona. Otro tema muy importante a evaluar es el ordenamiento lógico de datos. Tenemos una información parcial que tiene relación entre ellas y entre un conjunto de elementos, con la base en cual debemos descubrir todas las demás relaciones y establecer el orden en que se encuentran. ¿Sí? Los tipos de ordenamientos a estudiar serán lineal, circular y de categorías. Voy a tener informaciones parciales que van a tener características en común, y a partir de esas características voy a obtener o voy a reconocer el resultado a la pregunta que me estén realizando. Veamos los tres tipos de ordenamiento. El ordenamiento lineal consiste en ordenar los elementos en un esquema lineal, sea vertical o horizontal. Tengo vertical y tengo horizontal. Muy importante en el horizontal es definir cuál es mi lado derecho y cuál es mi lado izquierdo. Es muy importante, antes de poder colocar los datos, definir cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda. El ordenamiento circular, ¿sí?, consiste en descubrir el orden en que están ubicados los elementos del problema alrededor de un objeto circular, y estos deben estar simétricamente colocados. Debe haber simetría para poder resolver este tipo de ejercicios. Ok, tenemos un ordenamiento circular. También aquí debo estar pendiente de mi derecha y mi izquierda. ¿Por qué? Porque si, vamos acá, si tengo en este punto y defino la derecha hacia este sentido, la derecha hacia el otro sentido sería nuestra izquierda. Acá hacia sería la izquierda. Si colocamos izquierda.
Sería mi izquierda. El que está al frente, en este caso sería F, sería lo contrario. Nuestra derecha, es decir, hacia acá, sería la izquierda, y de izquierda, y hacia el otro sector sería la derecha. Entonces debo tener mucho cuidado al momento de colocar cuál es mi derecha y cuál es mi izquierda para poder colocar los nombres de las personas o los datos en nuestro ordenamiento circular. Y así para cada uno de los elementos. Tenemos ordenamiento por categorías. ¿Sí? Es una tabla de doble entrada. ¿Sí? Consiste en asignar a un conjunto de elementos, generalmente personas, una o más categorías o características. Las categorías pueden ser apellidos, profesiones, aficiones, lugar de residencia, ¿sí? Cualquiera de estos atributos que puedan ser asignados a una persona. La mejor forma de resolver este tipo de ordenamiento es a través de una tabla de doble entrada o las tablas de decisiones. ¿Ok? Para ellos también debemos tener en cuenta lo que es la deducción. ¿Qué es la deducción? Es ir de premisas generales para obtener conclusiones particulares. Por ejemplo, si tengo la siguiente afirmación, todas las aves tienen plumas. Y tengo la siguiente, los pelícanos son aves. Tengo dos proposiciones o premisas y debo hallar una conclusión. De premisas particulares voy a generales. Entonces, ¿cuál es la forma más sencilla? Voy a ver qué palabra me une ambas. Es decir, o qué palabra se repite en ambas premisas. Veo que la palabra aves se repite. Veo que en la primera está en el sujeto. Entonces voy a borrar todo el sujeto. La segunda se encuentra en el complemento. Borro todo, en este caso el predicado. Se encuentra en el predicado y borro el predicado. Ahora, ¿qué palabra me forma al unir? Los pelícanos tienen plumas y sería nuestra conclusión. Los pelícanos tienen plumas. Es una forma de hacer la deducción, de obtener la conclusión al tener las dos premisas principales, lo que se llama el antecedente y el consecuente. Una tabla de decisiones, como bien lo habíamos dicho, es una tabla de doble entrada, ¿sí? Que sirve para colocar los nombres de las personas y los atributos. Si tiene el atributo, colocamos un check. Si no lo tiene, colocamos una X. Algunas consideraciones para la tabla de doble entrada. Primero, extraer todas las conclusiones útiles. Todas las conclusiones que nos den información las tomamos. Aquellas que no, las desechamos, no las tomamos en cuenta. Utilizar la información de la tabla de decisiones de manera concreta y ordenada. No siempre la primera información es la que nos da mayor dato. Puede ser la segunda, la tercera, la cuarta. Debo sacar quién es la primero, la que me da mayor información, la que me da mayor dato. Y a partir de allí, sí, tomo las demás. Veamos algunos ejercicios para poder reforzar lo que hemos aprendido hasta el momento. Nos dice, si M es el más alto de los alumnos de un curso y A es más alto que O, pero más bajo que N, ¿cuáles son correctas? La primera opción, O, N y A son más bajos que M. La segunda opción, O es el más pequeño que todos. Y la tercera opción, N es más alto que. Acá la información nos lo dan en forma de párrafo. Debo extraer cuáles son los datos. Recordar que cuando tenga un conector o un signo de puntuación, paro porque hasta allí voy a obtener un dato. Tengo el primero. Si M es el más alto de los alumnos de un curso, tengo el conector y paro, es la primera información. Me dicen que M es el más alto. Vamos a hacerlo por el ordenamiento lineal, en esta forma vertical. M es el más alto, coloco M. Voy con nuestra segunda oración, nuestra segunda promesa. Dice, A es más alto que O, pero más bajo que N. Y lo sitúo. A es más alto que O, como es A es más alto que O va por debajo.
Y como A es más bajo que N va por encima. Como no tengo más datos, lo que hago es unir ambas informaciones, obteniendo el siguiente resultado. MNAI. Y corroboro. La primera. O N y A son más bajos que M, y si son más bajos, por lo tanto es verdadero. La segunda. ¿O es el más pequeño de todos? Sí, O es el más pequeño, teniendo que M es el más alto y O es el más bajo. Y N es más alto que O. Si vemos en nuestra distribución, N está por encima de O. Por lo tanto, es verdadero. Y todas las opciones son verdaderas. Veamos otro ejercicio. En la fiesta de promoción, 3 alumnas, A, B y C, usan vestidos rojo, verde y azul, no necesariamente en ese orden. Se sabe que a no le gusta el color azul, ya que no hace juego con su figura. C se pone su vestido verde. ¿Cuál es el color del vestido de A? Utilizo mi tabla de doble entrada. Tengo rojo, verde, azul y las personas que serían A, B y C. Y extraigo mi primera información. Dice, se sabe que a no le gusta el color azul. Como no le gusta el color azul, voy a hacer una X en el color azul. Ahora, voy con la siguiente. Dice, C se pone su vestido verde. Es decir, que voy a hacer un check en que C se pone el vestido verde. Si C se pone el vestido verde, nadie más, ni A ni B, pueden colocarse el vestido verde. Y si C se puso su vestido verde, no se puede poner ni el rojo ni el azul. Por lo tanto, ¿cuál es el color que se va a poner A? Sería el rojo. Por lo tanto, A se coloca el vestido rojo porque no puede ser ni el azul ni el verde, sino el rojo. Veamos otro próximo ejercicio. ¿Cuántos cerillos hay que mover como mínimo para obtener la igualdad? Debemos obtener o debemos mover 2 como mínimo. ¿Cuáles 2? Tenemos 2 formas de hacerlo. Primero, puedo mover este cerillo y colocarlo en esta posición. Puedo mover este cerillo y en vez de una V, hacer una X. ¿Para qué? Para obtener la siguiente igualdad. 12 es igual a 2. Pero también tengo otra forma. En vez de mover este cerillo, puedo mover este cerillo y en vez de hacer una X, hago una V. Igual estoy moviendo 2 para obtener la siguiente igualdad. 7 es igual a 7. En cualquiera de los dos casos, voy a mover 2 cerillos. Veamos un próximo ejercicio. Dice, ¿qué relación tiene conmigo Lola si su madre fue la única hija de mi madre? Lo recomendable en los ejercicios de parentesco es colocarme yo como si fuera la persona que estaría haciendo la pregunta. Entonces quedaría, si pregunto para mí, ¿qué relación familiar tiene conmigo, Lola, si su madre fue la única hija de mi madre? Si su madre, la mamá de Lola, fue la única hija de mi madre, si fue la única hija de mi mamá, si es la hija de mi mamá, es mi hermana. Y si Lola es la hija de mi hermana, por lo tanto, Lola es mi sobrina. Si tengo yo, la única hija de mi madre es mi hermana, que es la mamá de Lola. Por lo tanto, Lola es mi sobrina. O sea, el truco en este ejercicio es colocarme como si la pregunta me la hiciera a mí mismo. Veamos otro ejercicio. Los amigos Luis, Martín, Nelson y Pedro tienen 180 soles y todos tienen un billete de diferente denominación en soles. Si Martín le dice al que tiene 50 soles que Luis es quien tiene más dinero y Pedro le dice al que tiene 50 que uno de los otros tiene 10, entonces Luis tiene 50 soles, el billete de 50, Nelson tiene el billete de 20, Martín tiene el billete de 10, Nelson tiene el billete de 100 o Pedro tiene el billete de 50. Haremos nuestra tabla de doble entrada y colocaríamos las denominaciones en la parte
superior, es decir, en las columnas, billetes de 10, de 20, de 50 y de 100. Y en las filas, las personas, los amigos. Luis, Martín, Nelson y Pedro. Entonces tengo lo siguiente, dice. Si Martín le dice al que tiene 50 soles, tengo una coma, paro allí. Es decir, Martín no tiene el billete de 50. Coloco X. Luego me dice que Luis es quien tiene más dinero. Si Luis tiene más dinero, es el que tiene el billete de mayor denominación. Voy a colocar el checkmark. Sí, voy a colocar acá el checkmark. Sí, voy a ir rellenando para que podamos ver de dónde es. Entonces, como Luis es quien tiene más dinero, coloco el checkmark y los demás en X. Y tengo que Pedro le dice al que tiene 50, es decir, Pedro no tiene el de 50. Que uno de los otros tiene el de 10. Pedro no tiene el de 10, por lo tanto tiene el de 20. Y nadie más puede tener el de 20. Por lo tanto, Martín tendría el de 10 y Nelson tendría el de 50. Y tengo las siguientes opciones. Veo con mi cuadro. Luis tiene el billete de 50. Vemos, no, Luis tiene el billete de 100. Por lo tanto, es falso. Nelson tiene el billete de 20. Podemos observar en el cuadro que Nelson tiene el billete de 50. Martín tiene el billete de 10. Vemos y acertamos que Martín tiene el billete de 10. ¿Nelson tiene el billete de 100? No, porque el que tiene el billete de 100 es Luis. ¿Pedro tiene el billete de 50? No, porque tiene el billete de 20. Podemos concluir que Martín tiene el billete de 10. Las informaciones las vamos colocando a medida que vayamos sacando la data de nuestro ejercicio. Veamos el siguiente, dice. Seis amigos, alrededor de una mesa circular con 6 asientos simétricamente colocados, entonces que hay simetría, se reúnen para conversar mientras toman gaseosa. Se dispone de los siguientes datos. Anita está sentada frente a Nora, junto y a la derecha de Jimena. Daniel no está junto a Anita y Carla está sentada frente a una mujer. ¿Quién está frente a Pedro? Lo primero es hacer mi ordenamiento circular. Hago mi círculo y coloco los 6 huesos. Dicen que Anita está junto y a la derecha de Jimena y frente a Nora. Coloco a Anita. Siempre colocamos el primer dato en la parte inferior. Y como está frente a Jimena, está frente a Nora, perdón, estaría en el otro sitio, en el lado opuesto. Y justo y a la derecha de Jimena. Entonces veamos. Vamos a ubicar nuestra derecha y vamos a ubicar nuestra izquierda. Entonces, sería hacia esta orientación. Vamos a colocar que es la derecha. Y hacia esta orientación indicamos que es nuestra izquierda. Ahora, si Ana está junto y a la derecha de Jimena, Jimena debe estar en esta posición. Por lo tanto, colocamos a Jimena. Porque esta sería su derecha y su izquierda. Recordar, colocar también en nuestro recuadro, en nuestro círculo, ¿sí? ¿Cuáles son los frentes? Entonces tengo Anita frente a Nora. Puedo colocar Jimena y quien estaría en su frente. Y el tercero estaría en su frente. Ok, ya tenemos el primer dato. Vemos el segundo. Daniel no está junto a Anita. Quiere decir que Daniel puede estar en esta posición o en esta posición. En esta no, porque no está junto a Anita. Pero ¿qué pasa? Si colocamos a Daniel en esta posición, iría Carla en esta posición. Y Carla debe estar, ¿y qué me queda? Pedro. Y Carla estaría frente a Pedro. Por lo tanto, no se cumple la última que me dice que Carla está sentada frente a una mujer.
Entonces, Carla debe ir en esta posición y Daniel en esta posición. Con Carla, Daniel, y me quedaría Pedro. Y digo, ¿quién está frente a Pedro? Está Daniel. Por lo tanto, Daniel está frente a Pedro. Si voy colocando los datos, defino mi derecha y mi izquierda, cuáles son los frentes, para poderlo resolver. Veamos otro ejercicio. Dice, Halle, acá, encuentra X en la siguiente distribución. Podemos observar que si sumamos los dígitos o los números de los círculos exteriores, nos va a dar el círculo central. Veamos con el primer gráfico. Si yo sumo 4 más 2 más 3 más 1, eso me da 10. 6, 3, 9 y 1, 10. Igual pasa con el segundo gráfico. 6 y 5, 11, más 2, 13, más 7, 20. Y por ello puedo hallar en el tercer gráfico. 7 más 3 es 10, más 4 es 14. ¿Cuánto le hace falta para llegar a 19? Le hacen falta 5. Por eso el resultado es 5. Veamos otro ejemplo. Dice, se tienen 3 cajas. Si Pedro, Sandro y Diego esconden una canica en una de las cajas y se escucha la siguiente conversación. Pedrito dice, la canica está en la caja C. Pero Sandro luego dice, la canica no está en la caja B. Y Diego concluye diciendo que Pedro miente. Si solo uno dice la verdad, ¿dónde está la canica? Hago mi tabla de doble entrada. En las partes de las columnas voy a colocar lo que dice cada persona. Y en la parte de las filas, lo que corresponde a cada caja. Porque lo importante es reconocer en dónde están las canicas en las cajas. ¿Qué me dice? Primero me dice Pedrito que la canica está en la caja C. Si la canica está en la caja C, no puede estar ni en la A ni en la B, según lo que dice Pedrito. Sandro dice que la canica no está en la caja B. Hago una X en la caja B. Pero si no está en la caja B, puede estar en la A o puede estar en la C. Pero Diego dice, Pedro miente. Si Pedro miente, si Pedro dijo que estaba en la caja C, ahora no está en la C, si no estaría en la C, sino que puede estar en la A o en la B, porque le colocamos la X a la C. Ya estructuramos lo que dice cada uno. Pero me dicen que solo uno dice la verdad. Si ya lo resolvimos de forma vertical, la respuesta la obtendremos de manera horizontal. Voy viendo a cada uno. Veo que A tiene dos posibilidades, por lo tanto, no puede ser cierto. C tiene dos posibilidades, por lo tanto, tampoco puede ser cierto. Entonces, si solo uno dice la verdad, el que tiene un solo check es la caja B. Por lo tanto, la canica se encontrará en la caja B, ya que el enunciado nos dice que solo uno dice la verdad. Termino con la frase, dice la paciencia, la perseverancia y el sudor hacen una combinación invencible para llegar al éxito. Lo dijo Napoleón Hill. Sí, por favor, tenernos paciencia, ser constante y todo lo que nos cuesta lo sabremos disfrutar ese éxito que obtendremos. Entonces, hemos ya terminado este repaso. Nos vemos en la próxima clase. Sí, repasen y sobre todo, los ejercicios que hemos trabajado son modelos, son guías para los que vendrían en el bimestral. Que tengan un excelente día y feliz fin de semana para todos.